Pero qué alegría vernos hoy, saludarnos y tener esta oportunidad para buscar al Señor y aprender más de Él. Les invito que se pueden poner de pie y vamos a orar para el inicio. Entonces, Señor, gracias por esta mañana, gracias por ese tiempo que tenemos para buscarte a ti, para conocerte mejor, Señor. Te pedimos que en ese tiempo de alabanza y adoración podemos tener nuestros pensamientos en ti. Que nos ayudes a recordar quién eres tú, Señor, qué has hecho, qué dice tu vida, y a través de tu sacrificio y resucitación, nosotros tenemos nueva vida en ti. Gracias de nuevo por traernos con bien y oramos por aquellos que vienen en camino y también pueden llegar con bien. En el nombre de Jesús. Bueno, las canciones que vamos a cantar hoy, primero es recordando ese momento cuando nosotros recibimos al Señor. Realmente nos mostró que somos pecadores necesitados de un Salvador y Él hizo el camino hacia nosotros. Y después vamos a cantar que nuestra esperanza está en Él, solamente en Él. Entonces, de nuevo, bienvenidos a todos y cantemos juntos así. Y yo mensaje tu llama salvador, mas tu baby, representada en mí.
Tu voz me habló y a la regresión glorioso vida, tu sangre me salvó. Mas fue de gloria es el Salvador dado mis pies, el tomante. Cayó mi culpa sobre aquel que me majestad, su amor perfecto y no digno, toda la humanidad. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo. No tengo nada que temer, mi paz descansa en ti. Jesús, moriste en esa cruz para salvarme a mí. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo. Derrotado ya no estoy por tu Espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu Espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu Espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí.
La tumba mía fue en vano sin saber que era la muerte nuestro Dios venció con su poder, venció con su poder y Jesús resucitó y vivo está en ti. En tu nombre vivo estoy, la victoria me di. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy, por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí, en tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí, derrotado ya no estoy, por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. Grande abismo entre nosotros, cuán alto monte para escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche triste llamar. Nadie en lo oscuro, tu amor profundo, cruzó la sombra me alcanzó. Es con su mano de firme escrito, mi esperanza está en Jesús. Que la vida era tan grande, tan plena gracia al corazón. El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado el servicio. La cruz amado, soy perdonado, el rey de reyes, adoro.
Señor, hermoso, te pertenezco y la esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, alabanza te bendición, aleluya, alabanza te devotó, las cadenas levantó, y en su nombre salvación y esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde silencio, tu gran ruido lleva el poder de la muerte. Tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde silencio, tu gran ruido lleva el poder de la muerte. La victoria está Amén, Señor. Nosotros estamos aquí para adorarte, Señor, para agradecerte por todo lo que has hecho por nosotros. Tu palabra dice sobre Cristo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él.
Entonces, Señor, hoy recordamos que nuestra esperanza está únicamente en ti, no en otra persona ni en nuestras circunstancias, sino en ti solamente. Gracias de nuevo por esa muestra de gran amor hacia nosotros y te pedimos que nosotros también podamos demostrar nuestro amor hacia ti en la forma que vivimos nuestras vidas. Gracias, Señor, por ese tiempo y también pedimos que nuestros corazones puedan seguir adorándote en la forma que estudiamos tu palabra y lo aplicamos en nuestras vidas. Gracias, en tu nombre Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos de nuevo, a todos bienvenidos. Los niños pueden subir a su clase y para los adultos les invito a que vean este pequeño video. Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a intentarlo otra vez. Buenos días para todos. Eso, cambió la cosa. Bueno, qué alegría verles el día de hoy. Les animo para que podamos poner nuestros celulares en silencio, en no molestar, en modo avión, y nos preparemos para lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces, el día de hoy vamos a estar en el Evangelio de Gálatas, capítulo 4, versículos del 21 al 31. Gálatas capítulo 4, versículos del 21 al 31. No sin antes, por supuesto, permítanme saludar a los que los veo por primera vez. Por acá hay gente que veo por primera vez. Qué chévere que veo gente que no había visto, gente nueva, gente que extrañaba muchísimo. También saludamos a las personas que nos ven por Facebook, por YouTube. Y el día de hoy entonces vamos a estudiar Gálatas capítulo 4, versículos del 21 al 31. Y quiero que animarles a que si no tienen una Biblia, por favor levanten su mano y haremos lo posible para que un servidor coloque una Biblia en sus manos. ¿Qué hacemos nosotros para si nos estás visitando por primera vez? Lo que hacemos es estudiar la Biblia de una manera sistemática, ordenada, o sea, capítulo por capítulo, versículo por versículo, según el libro que estamos estudiando, que en este caso es Gálatas. Como estamos estudiando Gálatas, hoy vamos a mirar qué nos decía la ruta anterior, la enseñanza anterior. Y en la enseñanza anterior vimos algo bien interesante que estaba en Gálatas capítulo 4, versículos del 8 al 20, y es el pastor genuino que en Cristo sufre por la salud de su rebaño. El pastor genuino en Cristo sufre por la salud de su rebaño. Y vimos cómo en esa ruta de la enseñanza, para los que nos ven por primera vez, la ruta de la enseñanza es como cuando uno se va a subir a un bus y se va para el Camol y mira a ver si le sirve o no le sirve y pasa por ciertos lugares y uno dice, sí, para poder llegar allá. Entonces, en la ruta de la enseñanza del domingo anterior, para contextualizarnos un poco a vuelo de pájaro, si quieren ver la enseñanza anterior la pueden ver en YouTube y en Facebook. Entonces es ver cómo el que está pastoreando se preocupa por ver cómo un amado vuelve atrás. ¿Eso qué quiere decir? Que quien ama a Cristo y está sirviéndole a Cristo, por la gracia de Dios, por ejemplo, alguien reconoce al Señor, empieza a caminar en sus caminos, pero el mundo a veces es cruel y es fuerte, y no a veces, siempre. El mundo es cruel y el mundo lo quiere recuperar y se lo quiere volver a llevar para atrás. Por ejemplo, quien ha salido de una adicción y ya salió de alguna adicción, ya es libre de la adicción, el mundo va a querer volverlo a traer a la adicción. Y es ahí cuando el pastor genuino en Cristo, a él le duele en su corazón ver cómo alguien que ya va estando libre vuelve para atrás.
Esa es la intención, ver cómo las leyes de Dios fueron hermosas en su tiempo. Y si nos estás visitando por primera vez, van a decir, pero luego no son hermosas en este tiempo. Sí, y lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué es lo que significa? Porque la realidad es que la ley de Dios no puede estar por encima de Dios, porque Dios fue el que dio la ley. ¿Sí? Entendiendo que la ley es su escritura y específicamente los 5 primeros libros que tenemos en la Biblia. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. También vimos cómo hay una actitud de gratitud profunda de los Gálatas. En Gálatas capítulo 6, de 8 al 21, vemos cómo los Gálatas, en la primera vez que ellos recibieron a Pablo, entonces los Gálatas estuvieron contentos. Y Pablo muy seguramente estaba enfermo de alguna, algunos dicen que de alguna enfermedad ocular. Y allí mismo Pablo les dice, en ese momento cuando ustedes me recibieron a mí, ustedes hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado. Queriendo decir, ustedes me amaban tanto a mí en ese momento que hubieran hecho eso por mí. Pero después, tiempo después, Pablo les sigue hablando de la verdad y los Gálatas lo rechazan. Cuando hablamos de los Gálatas es de la iglesia que está allí en Galacia, de una de las iglesias de Galacia. Y entonces vemos cómo cambia totalmente la actitud. ¿Sí? Y la actitud cambia no porque Pablo cambie su mensaje. Pablo no cambia su mensaje, sino el corazón de los Gálatas cambia. ¿Por qué cambia? Porque dentro de la iglesia habían algunas personas que eran judías y que estaban diciendo que la salvación no solamente era entregarle su vida a Dios y el evangelio de Jesús, sino que también tocaba hacer obras, como por ejemplo circuncidarse. Y Pablo está diciendo, no, Jesucristo solamente basta, Jesús es suficiente. Entonces, también vemos cómo el quien está pastoreando tiene un dolor intenso por quienes ama verdaderamente. Un dolor intenso, le duele en su corazón. Eso es como cuando alguien tiene una amiga o un amigo entrañable y le pasa algo a su amigo o a su amiga, y le duele a uno como si fuera a mí el que le está pasando eso. Y es increíble, yo podría decir, venga, pero eso no es real. En Cristo esas cosas pueden ser real y yo me puedo doler de verdad por el dolor de otra persona. Ahora, hoy, ese es más o menos el contexto de la enseñanza anterior, pero el día de hoy vamos a estar en Gálatas capítulo 4, versículos del 21 al 31, y el título de la enseñanza el día de hoy es este. Ese fue el anterior, la enseñanza anterior. El título de la enseñanza de hoy es este: ¿hijos de libertad o hijos de esclavitud? ¿Hijos de libertad o hijos de esclavitud? Y lo que separa al tema de hijos es el o. Y ese o es uno o es el otro. Es diferente el o al i. Cuando hay i es esto más esto. Pero cuando está el o es o esta parte o esta parte. Y en la ruta de la enseñanza el día de hoy vamos a encontrarnos con 2 punticos, que era lo que decíamos, nos va a llevar al hijos de libertad o de esclavitud. Y el punto número 1 es vivir bajo la ley sin conocerla. Vivir bajo la ley sin conocerla. Y entonces vamos a ahora mirar, eso está en los versículos del 21 al 23, pero también vamos a mirar el punto número 2, que es una ilustración que explica una profunda verdad espiritual. Una ilustración que va a explicar una profunda verdad espiritual. Dicho eso, por favor, oremos y arranquemos con la lectura del día de hoy. Padre amado, gracias Señor, gracias Señor, porque el día de hoy nos permites estar siendo instruidos a través de tu palabra. Te ruego, Padre amado, que seas solo tú el que esté edificándonos, el que esté hablándonos a través de tu palabra, Señor, y no permitas que de mí haya alguna desviación o a izquierda o a derecha, Señor. Gracias, Señor, porque en definitiva tú nos quieres pulir, quieres que tengamos una mejor vida y que podamos ver que la mejor calidad de vida la podemos tener solamente en ti, en Cristo Jesús. Amén. Y entonces vamos ahora hacia la lectura en Gálatas capítulo 21, versículo 31, del 21 al 31, que dice así: díganme, los que quieren estar bajo la ley,
¿por qué no prestan atención a lo que la ley misma dice? ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre? El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Ese relato puede interpretarse en sentido figurado. Estas mujeres representan 2 pactos. Uno, que es Agar, procede del monte Sinaí y tiene hijos que nacen para ser esclavos. Versículo 25. Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos vive en esclavitud. Pero la Jerusalén celestial es libre y esa es nuestra madre, porque está escrito: tú, mujer estéril, que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú, que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en gritos de júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. Versículo 28. Ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos de la promesa. Y así como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así también sucede ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Muy bien, y vamos a tratar entonces lo que hacemos es estudiar esta porción de la Escritura. Vamos a tratar de decir, pero ¿qué significan estos versículos que se acabó de leer? Porque yo no sé si tú conoces mucho quién es Agar, quién es la esclava, quién es la libre, y vamos a tratar de entender eso en el verso a verso, teniendo en cuenta que el título de la enseñanza es hijos de libertad o de esclavitud. Y eso nos puede llevar a pensar en algunas cosas. La primera, ¿yo soy hijo o no soy hijo? Eso es lo que tengo que mirar yo dentro de mí. ¿Hijo o no hijo? Y por el otro lado, ¿hijo de qué? ¿De la libertad o de la esclavitud? Es lo que tenemos que tratar de mirar, tratando de ver que Pablo, ahora en esta parte, él está hablando todavía de la parte doctrinal y está defendiendo la justificación por medio de la fe y no por medio de la ley. Tenemos que mirar eso muy bien. Y entonces vamos a pasar al punto número 1, que es vivir bajo la ley sin conocerla. Punto número 1. Y entonces ese punto número 1 lo vemos ahí en esta escritura. Dice: díganme, los que quieren estar bajo la ley, ¿por qué no prestan atención a lo que la ley misma dice? Y entonces Pablo está diciendo acá, la ley en este versículo se puede usar o se puede ver en 2 sentidos. El primer sentido hace referencia a la ley como un medio para alcanzar la santidad. La ley la está mirando desde un punto para poder alcanzar la santidad, pero la otra parte, que es el punto número 2, es a los libros de la ley del Antiguo Testamento. Si nosotros miramos nuestro índice, la ley son los 5 primeros libros de la Biblia que tú tengas. Esa es la ley, teniendo en cuenta que en el Antiguo Testamento, quien no cumplía la ley, se moría. Si tú te pones a leer, hay gente que empieza a leer la Biblia y dice: uy, no, terrible, ese Dios es terrible, porque es que no cumplieron, y hubo unos que inclusive se rebelaron y la tierra se abrió y se los tragó. Tenaz. Sí, así es la ley. Y entonces vemos cómo esos 5 primeros libros, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, hablan de la ley. Cuando uno habla de la ley, uno se imagina a Moisés, ¿no? Subiendo al monte y recibiendo las tablas, ¿sí? Y entonces la ley va más allá de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos hacen parte de la ley, pero no solamente son la ley. Y Pablo lo que está diciéndole acá a los judíos, teniendo en cuenta que los judíos eran los estudiosos de la ley, les está diciendo: hey, vengan, ustedes quieren obedecer la ley para tener el favor de Dios, guardando la ley, cumpliendo la ley, pero no saben lo que dice la ley.
Es lo que Pablo les está diciendo. Increíble. Ustedes estudian la ley, se quejan porque no se cumple la ley, quieren cumplir la ley, pero no pueden cumplir la ley. Y aparte de eso no saben lo que dice la ley. Y entonces ellos dirán, no, ¿cómo así? ¿Cómo así? Recordemos que Génesis hace parte de la ley. Y hoy vamos a hablar específicamente de la historia de Abraham, que adivinen en dónde está, en la ley. ¿En qué libro? Génesis. Y ese va a ser uno de los libros en los que vamos a poder estar mirando el día de hoy. El mensaje del libro que está allí en Génesis se está refiriendo a lo que está escrito en Génesis, que hacen parte de la ley y que los judíos pareciera que lo hubieran leído, pero no lo hubieran entendido, o no hubieran podido sacar el jugo lo mejor espiritualmente para que pudieran entender qué era lo que estaba pasando en ese momento. Versículo 22. Y entonces Pablo empieza aquí ya a citar un poco la historia. ¿Acaso no está escrito en dónde? En Génesis, que hace parte de la ley, que se lo está diciendo a los judíos, que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en el cumplimiento de una promesa. Y entonces es acá en donde vamos a tratar de empezar a conectar la historia de Abraham y qué es lo que pasó todo eso allí, porque él está diciendo Pablo a los judíos y cómo él está usando algo que los judíos entienden, pero que no estaban comprendiendo a una profundidad importante o interesante. Y aquí entonces la pregunta es, ¿no está escrito que Abraham tuvo dos hijos en la ley que ustedes saben? Y entonces ellos pensarían, pues sí, allí hubo dos mujeres, y Abraham entonces tuvo dos hijos, dos. Y esto va a hacer referencia a lo que vemos aquí en pantalla, y es que Agar es la esclava. ¿Se acuerdan que Agar era esclava de quién? De Sarai. De Sarai, ¿sí? Recordemos, si nosotros empezamos a mirar la escritura, hay cosas muy interesantes. Dentro de esas cosas muy interesantes, Dios le cambia a veces los nombres a la persona, con un sentido, con un propósito. Inclusive en el pueblo de Israel, cuando alguien iba a tener hijos, ellos no empezaban, ¿cuál es la película que está hoy en cartelera buenísima y vamos a poner el nombre? Vamos a lembrar. No era así. En la escritura y allá en ese entonces, lo que ellos hacían era decir, venga, ¿qué significa? ¿Cómo le podemos poner el nombre a esta persona? Porque tiene un significado profundo. No era un nombre porque sí, ¿sí? Entonces, vamos a ver que en este caso, esto va a hacer referencia a que Agar era esclava y ella era esclava de Sarai. Y tenemos que tener en cuenta que como resultado de Sara y de que Sara hace algo y le da a su esclava a Abraham, nace alguien. Y ese alguien es Ismael. Es como resultado de la impaciencia de Sarai y Abraham, nace Ismael por decisión humana. Sí, yo sé que todavía de pronto no me hago entender, pero más adelante me van a poder entender. Ahora, Sara, que es la que va, es Sarai, es la libre. Y de Sara va a venir el nacimiento de Isaac como resultado de la promesa de ¿quién? De Dios. Entonces ya empezamos a mirar una diferencia grande. ¿Ismael nació por la decisión de Dios? No. ¿Por la decisión de quién? Humana. Y por el otro lado, Isaac nació como cumplimiento de la promesa de Dios. Entonces ya empezamos a mirar que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Juntos, pero no revueltos. Listo, muy bien. Y entonces nos vamos a encontrar acá con cuatro escenarios. El primero va a ser la promesa de Dios, el otro va a ser la intervención humana, el otro va a ser la confirmación de la promesa y el último va a ser el cumplimiento de la promesa. Y vamos a entrar entonces con el primero. Y el primero es la promesa de Dios. Dios le habla a Abraham en Génesis capítulo 12 versículo 2. En Génesis capítulo 12 versículo 2
le dice Dios a Abraham que se salga de allá y que en el versículo 2 dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Génesis 12:2. Para ese entonces, Abraham, cuando salió de su ciudad natal, tenía 75 años. 75 años. Sarai tenía 10 años menos que Abraham. Entonces, ella tenía 65. Muy bien. Y en Génesis capítulo 15, versículos del 4 al 5, vamos brincándonos por Génesis. Génesis capítulo 15, versículos del 4 al 5, dice, ese hombre no ha de ser tu heredero. Entonces, voy a conectar un poquito ahí. Abraham está diciéndole a Dios, Dios, tú me estás bendiciendo tanto y yo no voy a tener a quien darle mi herencia. La herencia que yo voy a tener que dársela, se la voy a dar a mi esclavo, porque yo no tengo descendencia. Y entonces en el versículo 4, Dios le dice a Abraham, ese hombre no ha de ser tu heredero, contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Recuerden cuántos años tenía, 75. Y Sara 65. Entonces ya pueden ustedes hacer las cuentas. A los 75 tener hijos. Vamos a seguir mirando, versículo 5. Luego entonces lo lleva fuera Dios a Abraham y le dice, mira el cielo. Ese es el versículo famoso. Mira el cielo y cuenta las estrellas. A ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia, Abraham. Esa es la promesa que Dios empieza a hacerle allí a Abraham. Está en el versículo 12, desde atrás del 12, pero en el 15 le dice, hey, mira al cielo, cuenta las estrellas. ¿Ya las contaste? No, no he podido contarlas. Así de grande va a ser tu descendencia. ¿Sí? Y vamos a mirar a qué se refiere y a qué tipo de descendencia se refiere también allí. Entonces, al ver el cielo y contar las estrellas, lo que Dios quería decirle a Abraham era que la simiente espiritual iba a ser como las estrellas incontables. Tanto así que si tú estás en Cristo hoy, o viéndonos o sentado acá, haces parte de esa descendencia. Por eso es que Abraham no las podía contar. Pero ¿cómo iba a contarnos a nosotros en ese momento cuando él estaba allá? Eso es bien importante verlo. Ahora, vamos a mirar el segundo momento. Y el segundo momento es la intervención humana. Y entonces en esa intervención humana, Abraham tenía ya 86 años. De los 75 a los 86. Y Sarai siempre va 10 años por debajo, ¿no? Entonces Sarai tenía 76. Génesis 16, versículo 2. Vamos a mirar Génesis 6, versículo 2. ¿Se dan cuenta que ahí no dice Sara? Dice Sarai. Todavía está con Sarai. Entonces, Sarai dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril. Y ahí paramos. En ese momento, ser estéril era como si fuera una maldición. No poder tener hijos era para una mujer algo muy, muy, muy difícil, el no poder tener hijos. ¿Sí? Y entonces ahí está diciendo, el Señor me ha hecho estéril. Por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré formar una familia. Abraham aceptó la propuesta que hizo Sarai. Entonces, ella tomó a Agar, la esclava egipcia, ya sabemos de dónde viene Agar, de Egipto, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella concibió un hijo que se llamó Ismael. Ya empiezan a mirar el problema tan grande que está pasando ahí, ¿no? Dios le hace una promesa ¿a quién? A Abraham. ¿Y Abraham la cree o no la cree? Sí, Abraham la cree, porque se acuerdan que dice, y el creer de Abraham le fue tomado por justicia. ¡Wow! Y entonces empieza aquí la intervención humana, y la intervención humana empieza manifestándose en un grado de desesperación.
por no quizá aprender a manejar un tema, y es, no sé si tú puedes vivir con el tema de poder no saber qué va a pasar, aun cuando ya te lo dijeron que va a pasar. Con la incertidumbre de cuándo va a pasar, cuándo va a pasar. ¿Por qué? Porque la promesa se la dio Dios. Y Dios promete, cuando promete, ¿qué hace Él? Cumple. Ahora, si muy bien se está demorando en cumplir, recuerden que para Dios el tiempo, a Él no le afecta el tiempo. Para Él 1000 años puede ser un día puede ser 1000 años. A los que le afectan el tiempo somos a nosotros, ¿sí? Y por eso estamos hablando de los años de Abraham. ¿Cuántos años tenía Dios? Pues Dios ahí no va a mostrarse porque Él ha sido eterno, ¿sí? Muy bien, entonces, Sarai va y le dice a Abraham, porque estaba desesperada, y le dice, el Señor me ha hecho estéril a mí, por lo tanto, pues a ver cómo hacemos para que la descendencia que Dios te mostró allá en las estrellas se cumpla. Ayudémosle a Dios. Entonces vamos a hacer una cosa. Yo te voy a dar mi esclava Agar para que tú puedas llegar a ella y conocerla. Okay. Digo esa palabra conocerla porque en la escritura, en el original, cuando uno mira conocerla, varias veces es tener relaciones sexuales. Entonces le dice, ve y conócela, y de ahí va a salir la descendencia y listo, la cumplimos. Y es ahí donde entonces empieza el problema grande, porque uno diría, bueno, es que fue culpa solamente de Sarai, ¿no? Pero ¿qué hizo Abraham? Él me puso bravo. Abraham no se puso bravo. Ahora no, espere. Si nos vemos cómo en el versículo 2, Abraham aceptó la propuesta que hizo Sarai. Y tenlo en cuenta, tengan muy bien en cuenta esto, porque después Sarai va a hacer algo. Nos vamos a brincar al versículo 15 y 16 de Génesis 16. Vamos a pegarnos el brinquito. Versículo 15. Agar dio a Abraham un hijo, a quien Abraham llamó Ismael. Versículo 16. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Pero miren lo que dice el versículo 5. Vamos a volvernos al versículo 5. 5. Entonces Sarai dijo a Abraham, ¿qué le dijo? Tú tienes la culpa de esta injusticia. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada me mira a mí con desprecio. Que el Señor determine quién tiene la culpa, si tú o yo. Yo no sé si a ti te pasó como a mí, pero yo me quedé mirando así. ¿Y a quién le echamos la culpa? ¿Quién crees tú que tuvo la culpa según lo que está pasando? Los dos. Los dos. Y a veces pasa esto. No sé si te ha pasado a ti. Y uno, en una situación difícil, uno siempre busca a quién echarle la culpa. Uno siempre va a buscar a quién echarle la culpa. Es que miremos Génesis. No vamos a leerlo, sino nos vamos a ir para atrás en un flashback informal. Y es la caída de Adán y de Eva. Cae Adán y Eva, ¿no? Pero no cayeron en ese orden. Cayó primero Eva y después Adán. Dios llama a quién primero? Adán. Y le dice, Adán, ¿qué pasó? ¿Por qué llama primero a Adán? Porque Adán es el responsable de cuidar el huerto del Edén. Adán era el responsable de no solamente cuidar el huerto del Edén, sino de cuidar también a su esposa. ¿Quién es el responsable del hogar? El hombre. Ahora, que no esté responsable es otra cosa, pero el responsable del hogar debe ser el hombre. No estoy diciendo que la mujer sea una inútil ni ninguna manera de eso. La mujer tiene un rol específico, y es que la mujer es una gran y perfecta y especial ayuda idónea en el hogar. ¿Listo? Entonces llama a Adán. ¿Y Adán qué le dice? ¿Ustedes se acuerdan qué le dice? La mujer que tú me has dado me dio de comer y yo comí. ¿A quién está echando la culpa? A Adán. No, a Eva no. A Dios. Miren lo que le está diciendo. La mujer que tú me has dado me dio de comer, yo comí y estoy aquí. Entonces, faltó que le hubiera dicho, pues yo estaba bien, usted me dio una mujer y por culpa de ella fue que yo comí, pues
Fallé. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, pasemos a Eva. Llegamos a Eva y Eva le dice, ¿y tú? Y Eva dice, la serpiente me engañó y yo comí. ¿A quién le está echando la culpa? A la serpiente. Ahora, en este caso, veamos que Sarai, le da a Agar a Abraham y después dice, tú tienes la culpa. Ahora, lo que está pasando es que ella está culpando, en el versículo 5, está culpando a Abraham, y es porque hay una injusticia que está sucediendo, y es esto: cuando tú te encuentras frustrado o frustrada, siempre vas a tratar de echarle la culpa a alguien, y no vas a decir, el culpable soy yo. La mala noticia de todo esto es que, mira, muchas veces el culpable de donde yo estoy, soy yo. A mí nadie me ha obligado, nadie me ha puesto al borde del abismo con una puya diciéndome, bótate. Más bien entra el dicho popular de nuestros papás y abuelitos y dicen, hey, venga, despierte. O sea que si él se bota de una loma, usted también se bota. ¿Sí se han dado cuenta que a veces le dicen, no, ese no? Pues, y uno pues dice, no dice no, pero por antes, sí. No, esto es lo que está pasando. Sarai, a causa de la frustración de ver que su criada, la esclava egipcia, sí quedó embarazada, y recordando que la mujer que no podía dar hijos, se sentía desvalorada, pues claro, la otra esclava ya estaba embarazada, entonces ya de mirar a su ama así, pasó a mirarla así. Es que embarazada. ¿Sí? Y a causa de eso, ella se siente así, se siente mal, y va y le echa la culpa a Abraham. Muy bien, vamos en el punto número 2. Ahora pasamos al tercer momento, que es la confirmación de Dios. Pues la confirmación de Dios, imagínense, Abraham tenía 99 años. 99 años. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? Cuando él le da la promesa, está entre los 75 y los 85, y se cumple hasta los 99 años. Y ahí tú y yo diríamos, no. Y no sé si tú has obrado de pronto como Abraham, y de pronto el Señor te ha dado alguna promesa a ti, y te la ha dado. Cuando el Señor promete, cumple. Que no cumpla en el tiempo que tú quieras, es otra cosa. Pero lo que el Señor también está haciendo con todo eso es que está probando mi paciencia y mi fidelidad a Él. Y uno diría, no, pero es que eso le pasó, pues es que Abraham era Abraham. Pues Abraham era Abraham y era un pecador. Veamos cómo actuó en medio de que él es el padre, considerado el padre de todas las naciones. Y uno dice, bueno, sí, pero es que Abraham pasó de esa y ya. No, recuerda que estamos hablando del mismo al que Dios le dice, dame a tu único hijo en sacrificio. ¿Y qué hizo Abraham? No, Dios, venga, pero es que recuerda que estoy en 75 y después 100 y me está pidiendo que se lo dé. No, venga, ¿yo qué hago? No, Dios, venga, no sea así. ¿Qué hizo Abraham? Se levantó temprano, alistó los burros y se llevó a Isaac. Y uno diría, ¡wow! Tremendo, Abraham. Fiel. Pues sí, pero miren todo lo que ha hecho mal atrás. ¿Sí se dan cuenta? Abraham no es perfecto. Abraham es como tú, como yo. Y Dios no es como tú, como yo. Dios es santo, santo, santo. Y es lo que quiero que podamos ver en todo esto. Dios hace el pacto con Abraham. ¿Quién cumplió? Dios. ¿Quién incumplió? Abraham. Y eso lo digo porque en algún momento, yo no sé si tú has dicho, Dios, yo te prometo, Dios, que si tú me das esto, yo hago esto. Yo te prometo, Dios. Dios cumple y tú incumples. ¿Por qué? Porque Dios es fiel siempre. Siempre es fiel. Y entonces vamos a mirar que Abraham ya tenía 99 años y en Génesis capítulo 17, versículos del 1 al 6, dice,
Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé íntegro. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Recuerden que la descendencia no es de personas, sino es una descendencia espiritual. Versículo 3. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó diciendo: este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Naciones, plural. No es solamente Israel. Y ahí es donde empieza a entrar la cosa, porque estamos beneficiados nosotros en esas naciones. Ya no va a ser solamente el pueblo de Israel, sino con las otras naciones, y los que creen que no son de Israel somos gentiles. Sí, tanto tú como yo somos gentiles. En esa época era ser despectivo, o sea, ser de alguien de Israel, eso era, de no de Israel, eso era terrible. Yo no soy de Israel. ¿Sí? Pero en este caso, aquí está hablando ya el Señor y le está mostrando que va a ser padre de multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante te llamarás Abraham. Ok, yo le decía, pues no cambió mucho. Pues sí cambió en un sentido bien interesante. Y es que Abraham, solamente sin la H y la M, es padre elevado, significa eso en hebreo. Abraham significa padre elevado, así nada más, pero pasa a ser Abraham, y ese Abraham es padre de las naciones. Ahí sí ya cambió. Lo que hace una H, ¿no? No, lo que hace Dios, es Dios el que lo hace. Es ahí donde tiene sentido que de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces Abraham pasó de ser padre elevado a ser un padre de todas las naciones. ¡Wow! Y Sarai, es que no ha terminado. No, Génesis 17 del 15 al 16, entonces el 15 dice: también dijo Dios a Abraham: a Sarai, tu esposa, ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones. Y de ella surgirán reyes de pueblos. ¿Sí te estás dando cuenta que es plural? Todo es plural. Ok, ¿y tú sabes qué significa Sara? Sarai significa mi princesa o dama. Sarai significa eso en hebreo, ¿no? Y ahora, ¿qué significa eso? Que está indicando una pertenencia a un rasgo noble limitado a su entorno familiar. Ese es el nombre original de la esposa de Abraham. Ahora, cuando pasa a Sara, significa que pasa de princesa en un sentido absoluto, que es una mujer noble y una princesa de multitud. Y Dios cambió su nombre de Sarai a Sara para simbolizar el nuevo rol que ella va a tener como madre de todas las naciones, como Abraham padre de naciones. Interesante, no, yo nunca lo he visto así, y lo dice la escritura. Vamos a pasar al último momento, y es el cumplimiento de la promesa. Y yo sé que hemos dicho 4 pasos y estaba largo. ¿Tú te puedes imaginar a Abraham y Sara? Y entonces Abraham tenía 100 años. 100 años. Por lo tanto, ¿Sara cuántos tenía? 90. Biológicamente, sabemos que llega una mujer a una edad y de ahí para adelante ya no hay hijos. Y entonces uno dice, si de ahí para adelante hay un hijo, eso sería un milagro. Y dime si esto es que es un milagro. ¿Quién está detrás de todo esto? Dios. 25 años aproximadamente de espera. 25 años. Y entonces Génesis 21, del 1 al 7, dice: tal como el Señor lo había dicho,
actuó a favor de Sara, ya no es Sarai, Sara, y cumplió con la promesa que había hecho. Sara quedó embarazada y dio a un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Recuerden que Dios le anunció un año atrás y dice, venga, inclusive la forma de anunciar es que manda a unos ángeles y los ángeles dicen, dentro de un año vendré y tú ya vas a tener un hijo. ¡Wow! Increíble, increíble cómo Dios muestra y permite que la humanidad haga parte de esta historia. Y es diferente Isaac a Jesús, porque aquí está Abraham y Sara, cuando está Jesús solamente está el ángel y María, nada más. Y entonces, versículo 3, al hijo que Sara le dio a Abraham le puso por nombre Isaac. ¿Saben qué significa Isaac? Él se ríe. Isaac, él se ríe. Versículo 4, cuando su hijo Isaac cumplió 8 días de nacido, Abraham lo circuncidó, tal como Dios se lo había ordenado. Y versículo 5, Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo. Miren lo que dice Sara, versículo 6. Sara dijo entonces, Dios me ha hecho reír y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Quién hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le he dado un hijo en su vejez. Wow. Y cuando digo wow, no digo wow, qué pacientes fueron Abraham y Sara, increíble, fieles. No, el wow no es por ellos. El wow es porque, wow, Dios, lo que tú haces y la lección tan grande que me estás dando. Wow, Señor, perdóname porque yo también soy impaciente, como Sara, como Sarai o Abraham. Y Señor, yo sé que tú tienes algo para mí, pero ¿para cuándo? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? Y si es esto, no 25 años, Dios. Si yo esperaba 25, no, Señor, ten misericordia de mí. La cosa es que pasa esto. Uno a veces se asombra por la cantidad de tiempo de la espera y no disfruta mientras está en el proceso de la espera. No sé si tú, no lo estoy diciendo por ningún caso particular, pero no sé si tú estás a la espera de una pareja, de un esposo o una esposa. Y a veces uno dice, ¿será que ya, Dios mío, pero cuándo? Y Dios, ¿y ya estás preparado? Pues preparado no, pero ¿para cuándo? O preparada no, pero ¿para cuándo? Y Dios está diciendo, pues por eso es que te estoy haciendo esperar. Pues por eso. Y no, Señor, pero ¿para cuándo? No, mira, cuando tú no tienes la paciencia y disfrutas el proceso y permites que Dios cambie en el proceso lo que tiene que cambiar, si tú no estás preparado o preparada, llegas, te casas 2 meses y ya estás divorciado o divorciada. Esa es la cosa. Es increíble ver cómo Dios de verdad trabaja en mi vida, trabaja en nuestras vidas. Y con esto entonces vamos a pasar al puntico número 2. Punto número 2. Una ilustración que explica una profunda verdad espiritual. Vamos a verlo desde el versículo 24 al 31. Y entonces dice así: ese relato puede interpretarse en sentido figurado. Estas mujeres representan 2 pactos. Uno, que es Agar, procede del monte Sinaí y tiene hijos que nacen para ser esclavos. ¿Tiene sentido? Pues sí. ¿Su mamá era qué? Esclava. Por lo tanto, los hijos que provengan de ahí van a ser esclavos. No es nada difícil, nada diferente a eso. Ahora vamos a entender que la alegoría o el sentido figurado del que se está hablando acá es una forma de representar ideas abstractas que no se logran entender, pero que a través de personajes o situaciones concretas, básicamente como esta historia simbológica en la que cada elemento representa un sentido profundo. Entonces vamos a mirar, o sea, ¿cada cosa significa algo? Sí. ¿Agar significa algo? Sí. ¿Sus hijos significan algo? Sí. ¿Cómo nacieron? Sí. Y por el otro lado, ¿los hijos de Sara significan algo? Sí. ¿Sara significa algo? Sí. ¿Y cómo nacieron?
Ah, sí, también significan algo. Y es lo que vamos a tratar de entender. No es de forma literal. Y esta parte a veces es difícil porque la alegoría se puede a veces malinterpretar. ¿Sí? Lo que vamos a tratar de entender es esto, mostrando que Agar simboliza la esclavitud bajo la ley. Agar significa la esclavitud bajo la ley. Y Sara, la libertad de Cristo. Uy, venga, se puso interesante ya la cosa. Porque si por un lado Agar significa la esclavitud bajo la ley, por el otro lado Sara significa libertad en Cristo. En ese orden de ideas, ¿tú de quién quieres ser hijo? O hijo, ¿de Sara o de Agar? Empieza ya a ponerse interesante la cosa. No, de Agar como que no, ¿sí? Como de Sara mejor. Y entonces aquí va a aclarar una transición entre la esclavitud de la ley y el pasando a la gracia, el paso a la gracia que es en Cristo. Y vamos a mirar entonces que así que la verdadera historia sobre Isaac, Sara, Ismael y Agar representa una profunda verdad espiritual. Una profunda verdad espiritual. Y es que Agar y Sara se la llevaban bien después de que quedó embarazada. No. ¿Cómo se la llevaban? Mal. Tan mal, que en algún momento cuando Sarai le dice a Abraham, hey, ven, no, es tu culpa, mira lo que está pasando ahora, me ven con desprecio, ¿qué hago? Y Abraham le dice, bueno, haga lo que usted quiera con su esclavo. Eso fue lo que él le hizo y le dijo, no haga, ya solucione usted porque es su esclavo. ¿Sí? Entonces ya estamos mirando que hay una pelea entre Sarai y Agar. Y entonces Agar va a tener un hijo que se llama Ismael y Sara va a tener un hijo que se llama Isaac, y van a ser amigos. No, y vamos a mirarlo más adelante. Y inclusive más adelante diría, pero es ¿cuál es parece que fuera un problema grandísimo, eso no es tan grande. Pues es tan grande que todavía hoy en día hay pelea. Y parte de la guerra grande que hay allá en este lugar, en esta área geográfica importante, es a causa de esto. Yo diría, uy, increíble la impaciencia, lo que lleva tan grande, los resultados tan grandes y las guerras tan grandes que llevan, ¿no? Señor, ayúdame a no ser impaciente porque yo no sé dónde puede terminar y hasta dónde puede terminar. Entonces, vamos a mirar que esto representa dos pactos. El primero es Agar representa el de la ley. Agar representa el pacto de la ley y Sara representa el pacto de la gracia. Como dato curioso, la palabra Agar en árabe significa roca. ¿Y saben cómo llaman los árabes al monte Sinaí? Roca. Interesante. Versículo 25. Entonces, Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén. A la actual ciudad de Jerusalén. ¿Que está en dónde? En la tierra. En la tierra. Porque junto con sus hijos vive en esclavitud. Los hijos de Agar, junto con Agar, viven bajo esclavitud. Recordemos que está hablando de esclavitud de la ley, son esclavos de la ley, de las reglas que están ahí, que no pueden cumplir, que tratan de cumplir, pero que no pueden cumplir. Y vamos a mirar también cómo entonces esto tiene un simbolismo importante, y es que la ciudad de Jerusalén, está hablando acá de la actual ciudad de Jerusalén, hablando de la terrenal y de la ley, y de los judíos que están todavía siendo esclavos de la ley. Los judíos están siendo todavía esclavos de la ley. Tanto así que les están diciendo los Gálatas, venga, no, si ustedes van a ser salvos, sí, por el evangelio, sí. No, pero también tienen que circuncidarse. Pero también tienen que cumplir el sábado. Pero también tienen que hacer esto. Y uno diría, y hoy en día, ¿será que hay todavía personas que están así como en esa idea de ser judíos? Pues veamos que hoy en día hay gente que dice, ay, ven, tú te salvas por medio de Cristo, sí, el evangelio sí, pero si no vas a la iglesia pierdes tu salvación. Pero si no ofrendas pierdes tu salvación.
pero si no sirves pierdes tu salvación. No estoy diciendo que ir a la iglesia sea malo, que ofrendar sea malo y que servir sea malo. Lo que estoy diciendo es que no es por esas obras que tú eres salvo. Es interesante mirar y poder identificar las diferencias que hay. Versículo 26. Pero la Jerusalén celestial. Ah, esa no es la actual, la de la tierra. No. ¿Esa dónde está? En el cielo. Es libre y esa es nuestra madre. Ah, y entonces la capital de los que son justificados por la fe es Jerusalén, pero no la Jerusalén esclava, sino la celestial, no la terrenal, sino la celestial, sino, ay, la Jerusalén, ay, la que cuando Dios saca a Abraham y le dice, mira para arriba y cuenta las estrellas en el cielo celestial, porque es espiritual. Oh, ya. Es quien es la madre de todos los creyentes, tanto judíos como gentiles. Ay, cierto que eran naciones y pueblos, y no el pueblo de Israel solamente solito. Ay, wow. Ahí es donde sale el wow. Si se dan cuenta cómo tiene ya todo sentido, ya no haciendo acepción de gentiles, porque los que eran de Israel decían, oh, gentiles. Esos gentiles de allá, no son salvos. Nosotros somos el verdadero pueblo de Israel. Y recordemos que es el Señor quien hace al pueblo, hace de un pueblo alguien que no era pueblo. Porque el pueblo también era un pueblo ingrato. Israel era un pueblo ingrato que detrás de cualquier cosa generaban un Dios y se iban detrás. Pues es que nada más vimos cómo el Señor coge y saca a su pueblo de Egipto y Abraham sube para coger las tablas y cuando se demoró más Abraham en la mitad de la loma, cuando ya estaban fundiendo oro para hacer un becerro, vio sí al Dios becerro. Es lo que está pasando. Versículo 27. Y entonces dice, porque está escrito, tú mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en gritos de júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. Y entonces acá cuando dice, porque está escrito, lo que está haciendo Pablo es citar algo que ya está escrito. Porque dice, porque está escrito. Ok, y uno dice, venga, ¿y dónde está escrito? Pues está escrito aquí. Isaías capítulo 54, versículo 1. Isaías 54, 1 dice, tú mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en canciones y grita con júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada, dice el Señor. Sara, ¿se acuerdan que era estéril? Y al ser estéril, ella se veía como si estuviera desamparada. Oh, y entonces ella va a tener más hijos que Agar, espiritualmente hablando. Oh, porque si hablamos de cantidad, pues uno y uno. No hablamos de cantidad humana en persona, sino en espíritu. La gracia y la promesa van más profunda que solamente pertenecer a un pueblo judío. Wow. Y este versículo está explicando que los hijos de la ciudad celestial serán más numerosos que la Jerusalén terrenal, entendiendo que quienes pertenecen a la ciudad celestial han sido por la gracia de Dios, mientras que los que están en la Jerusalén terrenal son esclavos de la ley. Son los que están diciendo, toca hacer esto, toca hacer esto, toca hacer esto, toca hacer esto, toca hacer esto. Y si no, pues no somos salvos. Y lo decíamos en las enseñanzas anteriores. Mandamiento número 1 de los 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, ¿cierto? ¿Y será que se lo podemos cumplir? El primerito. Y entonces nadie se salva. Pues nadie se salva. No se puede. Entonces, es por la gracia. Y Sara fue la mujer que durante tanto tiempo fue estéril. Y Agar era la que estaba allí y pudo estar con Abraham. Y desde este punto de vista podemos comprender que a la final, ¿quién gana? ¿Agar o Sara? Sara.
Y uno diría, uy, es que esa Sara hizo hartas cosas, claro, fue más fuerte, claro, ella era la ama de Agar. No, Sara gana porque la promesa se la dio Dios a Abraham y a Sara. No fue porque Sara fuera, oh, mejor, no. Fue porque Dios le dio la promesa específicamente a Sara. Y quien siempre va a ganar es Dios. Voy a repetir eso otra vez. Quien siempre va a ganar es Dios. Ponte a pelear con Dios. Pelea con Dios. Mira, pelea todo lo que quieras. Y yo te animo a que puedas pelear de verdad con Dios. Porque mientras tú peleas con Dios, vas a darte cuenta que siempre va a ganar Dios y que mientras tú estás peleando con Él, Él está haciendo algo en tu vida. Él va a hacer algo en tu vida. Y te vas a dar cuenta de, al final, no, Señor, yo ya me doy por vencido. Haz lo que tú quieras. Y eso es lo que el Señor quiere que uno haga. El Señor, tú vas a ganar. Pero te doy la gloria. Y si pierdo, pues yo pierdo, pero tú ganas. Y cuando tú ganas, pues yo gano, porque yo gano también carácter, conforme al carácter de Cristo. Versículo 28. Ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos de la promesa. Y entonces aquí vamos a mirar que los verdaderos creyentes no nacen de voluntad de varón, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de mujer. ¿Cómo así? Ah, ok. Recuerda, Ismael nació de la voluntad ¿de quién? De Sarai, de Abraham, y Agar también tuvo algo que ver. Claro. ¿Y será que espiritualmente cómo es eso? Pues vamos a encontrarnos con esto. Mira. Hablando de los verdaderos creyentes, quienes son verdaderos hijos de Dios, Dios no tiene nietos. ¿Ustedes sabían eso? Dios no tiene nietos. Dios solamente tiene hijos. Por lo tanto, la salvación no es transferible. La salvación no es, ay, como yo me salvé, entonces se van a salvar mis hijos y sus hijos y los hijos de sus hijos. No, porque si estamos hablando de los hijos de sus hijos, son nietos. Y los hijos de sus hijos, bisnietos. Y los hijos de sus tataranietos. No, y Jesús ni tiene ni nietos, ni bisnietos, ni tataranietos. Él solamente tiene hijos. No tiene nada más. Ay, ay, ay. Y entonces, ¿quiénes son los hijos de él? Juan 1:12. Todos los que lo reciben y creen en su nombre les dio el derecho a la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Dios quiere que tú seas su hijo? Sí. ¿Tú eres su hijo? Depende. ¿Ya lo recibiste y crees en él? Porque si ya lo recibiste y crees en él, eres su hijo. Si no lo has recibido y si has creído, pues te falta recibirlo. Pero si ya crees en él, pero no lo has recibido, tienes que hacer las dos cosas. Ahí es el y, no es el o. No es esta o la otra. No, son las dos. Recibirlo y creer en él. 29. Y así como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana, o sea, Ismael, el hijo de Agar, persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así también sucede ahora. Ay, ay, ay. O sea que aquí está diciendo que en este versículo Ismael se burlaba de Isaac, como Agar se burlaba de Sarai. Como el creyente sufre la burla del que no cree. Y entonces empezamos a ver la profunda verdad espiritual. Y es que el que no cree en Dios se va a burlar del que sí cree en Dios. Ay, se fue para el domingo allá a una iglesia y le van a lavar el cerebro. Lo perdimos. O la perdimos. No. Chito, que viene la aleluya. No digan nada porque terrible. Y uno dice, y uno a veces se siente mal, no sé si te ha pasado, en realidad uno a veces se siente mal. ¿Y qué esperabas que pasara? Si Sarai sufrió la burla de Agar, si Isaac sufrió la burla de Ismael, si Cristo sufrió de la burla de todos los no creyentes y fue torturado y maltratado, ¿qué crees que te va a ir mejor a ti que a Jesús? Es algo que tenemos que ver. Ahora, no tenemos que hacernos las víctimas tampoco de eso, ¿no? Pero sí es interesante e importante poder ver la verdad espiritual. Y es que todo el que cree en Cristo va a hacer burla del que no cree en Cristo. Esa es una realidad.
Y que el que no cree en Cristo va a ver al que cree en Cristo y dice, no, está loca, mano, y levantarse a las 10 de la mañana un domingo, a ir a escuchar allá a alguien decir cosas que dice allá la Biblia. No, mano, yo prefiero aquí quedarme viendo la serie de hoy. Eso es una realidad también. La Escritura dice que para los que creemos en Cristo, la gente del mundo nos ve como si esto fuera una locura. Y si a la realidad es una locura, y si a mí me dicen loco porque estoy siguiendo a Cristo, no, yo a esa locura sí le hago. De una, hagámosle. ¿Por qué? Porque a veces la gente dice, venga, hagamos tal locura. Y uno dice, uy, no, eso está descabelladísimo. No. Pero hagámosla, que es verdad. En vez de ir detrás de una locura, que hablando de locuras, de este tipo de locura que de verdad es espiritual, que pues de verdad puede edificarme, pues tienes que mirar de qué tipo de loco estamos hablando y qué locura quieres perseguir. Consideremos entonces los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo y también los de Pablo. Veamos que después de su conversión, Pablo sufrió a manos de los inconversos. Eso es lo que tenemos que mirar. Aunque pareciera algo superficial o insignificante, uno diría, no, pues es que es un niño ahí haciéndole bullying a otro. Pues eso ha pasado siempre. Venga, no es solamente eso. Es que Ismael se burlaba de Isaac. Lo que Pablo está enseñándonos acá es un principio real y una actual enemistad entre la carne y el espíritu, entre los incrédulos y los creyentes. Y aquí es difícil porque el incrédulo va a burlarse del creyente y el creyente tiene que amar al incrédulo. Porque amándole, el incrédulo va a decir, ¿por qué me amas? Es que hice la moto. Es porque Cristo me amó. Yo no entiendo eso, venga, cuénteme un poquito. Y empieza a generarse algo interesante, una chispa diferente. Miren, estar en Cristo no significa pertenecer a una religión. No, la religión no salva a nadie. Lo que salva a alguien es una relación de Dios, yo con Dios. ¿Cómo estoy yo con Él? Lo hemos dicho varias veces. Venga, no todo lo que sale de donde venden hamburguesas es una hamburguesa. No todo lo que sale de un parqueadero es un carro. No todo lo que sale de un invernadero donde están las planticas es una plantica. Y no todo lo que sale de una iglesia necesariamente es un creyente. Todo depende si yo tengo mi relación con Él o no. Eso es lo que al final va a quedar. Versículo 30 y vamos cerrando. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. Ok. ¿Y aquí cómo así que no va a tener parte de la herencia? La herencia es la promesa. La promesa se la hizo Dios a Abraham. Pero Abraham iba a tener un hijo ¿con quién? ¿Con Agar o con Sara? Según la promesa. Pues con Sara. Yo no diría, es injusto. No es injusto. Es que Dios está cumpliendo y está prometiendo lo que Él cumplió. No es injusto. Ahora, Pablo animaba a los gálatas que recurrieran entonces a la Escritura para que escucharan el veredicto de parte de la Escritura. Y es que la ley y la gracia no se pueden mezclar. La ley y la gracia no se pueden mezclar. Es imposible heredar las bendiciones de Dios sobre la base del mérito humano o de los esfuerzos carnales. No es que yo voy a ganarme la herencia de Dios, pero voy a hacer esto. Desde arriba Dios todavía no he entendido que es por la gracia y es solamente por mí. Porque miren, la lista que usted tiene, a ver, la primera, ¿la cumplió? No, Dios, pero es que yo la cumplí ahí, casi 94. Sí, pero es que el 94 es, no sé no sé aquí quienes, por ejemplo, están estudiando o en su profesión, miran números reales. Pero en mi profesión, yo soy especialista en seguridad y salud en el trabajo, y cuando uno iba a una auditoría, habían 2 casillas. ¿Cumple o no cumple? ¿Eso es ley? Ya, eso es ley. No, es que miren, y a mí me pasaba a veces, yo decía, ok, el requisito tenía que tenerlo archivado, firmado y guardado. Y llegaba yo y, ok, déjame ver por favor este requisito. Ay, no, espere, ya lo traigo. Y lo traía.
Ay, espere, ya lo mando a firmar, espere, ya lo mando a firmar. Ay, espere, ya lo meto en la carpeta. Listo. No cumplió. Pero si lo acabo de hacer, sí, pero cuando yo vine a mirar, no lo cumplía. No, pero no sea tan duro. Ya miren, no es que no sea duro, es que no lo cumplió en este momento. En la próxima auditoría sí lo va a cumplir, pero ahorita no. Así de estricta es la ley. La ley. Por eso era que la gente se moría. Por eso es que si uno me pone a mirar tanto, llega un momento hasta los sacerdotes muertos. Yo estaba compartiendo ahorita con alguien que tenemos un servidor en entrenamiento. Tenemos un servidor en entrenamiento, entonces le estaba explicando a él para la parte de la Santa Cena. Y le estaba diciendo a él que entonces el tema de la Santa Cena era tan importante porque en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a ofrecer un sacrificio para la expiación y el perdón de los pecados del pueblo de Israel una vez al año. Y que si ese sumo sacerdote no estaba bien con Dios, le pasaba algo a ese sumo sacerdote. Rácata, se moría. Y que aparte de eso a él le ponían un grillete y una cadena. Porque si se murió el sumo sacerdote y yo estoy igual o peor que el sumo sacerdote y me metí al lugar santísimo, ya no era uno, sino dos muertos. Y entonces lo que hacían cuando estaba con la cadena era cogerlo y sacarlo para que no se muriera nadie más en el lugar santísimo. Entonces él me miraba así como, ¿de verdad? Sí, eso es la ley. Pero en la gracia, por Cristo, nosotros somos salvos en Cristo. Porque esa muerte ya la pagó Él en la cruz. Y ahí es donde ya empieza a tener mucho sentido. Versículo 31. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Ok. Cuando dice así que, hermanos, se está refiriendo a quién. ¿Crédulos o incrédulos? ¿Creyentes o no creyentes? Creyentes. ¿El Señor quiere que todos sean creyentes? Sí. ¿Todos son creyentes? Depende. Si lo reciben y creen, ahí ya se puede decir que son hijos. Y eso es en su corazón y también ver su vida y eso es ver muchas cosas, ¿no? Pero de manera que los que hemos confiado en Cristo no tenemos relación alguna con la ley. ¿Cómo así que no tengo relación con la Biblia? No, sí tienes relación con la Biblia, pero tú ya no estás bajo la ley. Y es que si cumples la ley, te salvas, y si no la cumples, te mueres. No, estás bajo la gracia. Y en la gracia se cumple la ley. En Cristo se cumple la ley. Wow. Pero ¿quién dio la ley? Dios. ¿Y quién dio a su único Hijo amado en el cual Él tenía complacencia? Dios. Y entonces sí se puede cumplir la ley en Cristo Jesús. El problema es si no hay en. Porque si no hay en, pues yo sigo siendo esclavo, porque no logro cumplir la ley. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien, ¿qué concluimos? Y antes de concluir, entonces vimos cómo ahora sí el tema de vivir bajo la ley sin conocerla. Sí vimos cómo una cosa es vivir y no conocer, pero otra cosa es entender un poquito más a profundidad. Vimos cómo la ilustración de Sara y Agar nos está mostrando la verdad espiritual, y es que hay una guerra, un conflicto, va a haber un conflicto. ¿Y saben en dónde está ese conflicto? Hoy, en ti. Ese conflicto está en ti. No sé si te has dado cuenta que en algún momento tú dices, quieren hacer esto malo, y por dentro pareciera que otro dijera, no hagas. Esa es la guerra que tiene uno por dentro, la guerra entre la carne y el espíritu. Y de eso va a ganar a quien tú alimentes más. No, pero es que yo no alimento tanto a la carne. Uy, sí, mire, este está tomando. Ay, mire, este también es chévere para mí. Esto, mire, ay, yo lo hago también. Pues eso es darle pequeños comiditas para que cuando ya llega un momento, pues está ya con fuercita y va y se peca más fácil. Y no solamente es con el tema del alcohol, con el tema de la inmoralidad sexual. Ay, venga, es que yo quiero mirar. Nunca se sacia el ojo de oír, el ojo de ver, ni el oído de oír. Siempre va a quererse un grado más. Quien tiene una cosa o una situación con el pecado, va a querer siempre pecar un poquitico más.
y un poquitico más, y un poquitico más. Esa es la cosa. Y cerramos entonces ¿con qué? ¿Con qué concluimos? El simbolismo de ser hijo de la esclava o de la libre. Si alguien dijera yo soy hijo de Abraham, ¿qué representaría? Nada. Pues nada, porque uno diría, según lo que vi hoy, Abraham tuvo 2 hijos, y usted me está diciendo que es hijo de Abraham. Yo preguntaría, ¿y cuál hijo es? Porque ya entendimos hoy que tuvo 2 hijos, uno por voluntad humana y otro por la promesa de Dios. Esa es la cosa que yo tengo que mirar, ya que podría o ser bien hijo de la carne por la ley o del espíritu por la libre y la gracia. La cosa es, ¿y tú de quién eres hijo? ¿Tú de quién eres hijo o hija? Veamos cómo la Escritura nos muestra la enemistad, si bien entre la esclava y la libre, también entre el pecado y creer, cómo luchan entre sí la carne y el espíritu. Y entonces esto me lleva solamente a cerrar con esto. Mira, si tú ya estás en Cristo, eres un hijo o hija de Dios, ten en cuenta que la pelea, ¿cuándo va a pasar? Todos los días. Todos los días hay una guerra espiritual. ¿O es que no te has dado cuenta que a veces uno se levanta y dice, hoy me levanté con el pie que es, y hoy estoy bien, firme en Dios, todo? Y al otro día, oye, no, me levanté con el pie izquierdo. No, hoy tengo unas ganas de pecar ni las más bravas. Ay, Dios mío. Pero es que, atájame, porque yo, o sea, de verdad hay una cosa que por dentro uno siente el deseo grande, o sea, un deseo incontrolable de pecar. Y peca uno, y si es hijo de Dios, ¡ay, no! ¡Qué cosa tan espantosa después de que tú pecas! El sentimiento que tú tienes en tu vida y en tu corazón y la manera en la que te sientes más sucio o sucia. Si tú has estado ahí, tú sabes que eso es difícil, que uno quisiera bañarse, restregarse, cogerse la piedra de zapones y hasta la piel quitársela para sentirse un poco limpio, pero no se puede. Y solamente el Señor lo va a uno limpiando a través de su palabra, de la oración y de tener una relación otra vez estrecha con Él. Entonces, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con nosotros. Al ver esto, ya hay una cosa, y es una cosa grande. Si tú sigues siendo esclavo de, ya no es porque no sabes. A veces es porque quieres. Y ese es el ánimo que el día de hoy queremos darles. Venga, yo sé que la carne y el pecado que vive en uno, porque vive en uno. Recuerden que a veces uno quiere echarle la culpa. Sí, uno tiene 3 enemigos. El mundo, en donde no hay cabida para Dios. El diablo, si el diablo es puerco y me quiere hacer caer. Pero el peor de todos está dentro de mí. Y es mi pecado. Y cuando es mi pecado, yo a veces trato de echarle culpa o al mundo o al diablo. Y a veces no es mi culpa ni el mundo del diablo, es mi culpa. A veces es mi culpa. Y yo tengo que reconocer eso y decirle, oh, Señor, ayúdame. Por favor, ayúdame. Oremos. Señor Padre amado, gracias por este tiempo que nos das. Gracias porque podemos entender un poquito más, Señor. Señor, ayúdanos a ir a ti porque a veces somos culpables, Padre. Señor, yo quisiera reconocer, pero a veces ni lo reconozco. A veces trato de culpar a los demás, Señor. Pero por favor, ayúdame, Padre. El Espíritu que está dentro de mí, siendo tu Hijo, me inquiete, me incomode y evite que yo peque más de lo que he pecado, Señor. Ayúdame a ir por la senda y el camino que debe ser, Señor. Yo te lo ruego, Padre. Esto no es algo que tenga que ver con emocionalismo, cosas así, Señor, sino que proviene de ti, en donde si hay una emoción espiritual, está bien sentirla también. Pero ayúdanos, Señor, a poder ser cristocéntricos. Ayúdanos, Señor, a poder ver la cruz y decir, wow, la cruz está vacía y yo estoy viendo la cruz. Y el que debió haber estado en esa cruz fui yo. Gracias, Señor, por esto. En santo y poderoso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahora vamos a tener un tiempo de Santa Cena.
¿Y qué es la Santa Cena? Otra vez, ustedes, yo no sé si quién tiene el privilegio de ser docente o ha enseñado acá, ¿quién? Profesor, profesora. Levante la mano sin miedo. Eso, listo. El docente, cuando enseña, aprende 2 veces. Y entonces hoy enseñándole a este niño, explicándole el tema de la Santa Cena, y decía, ¿y entonces eso no es sangre? No, no es sangre. Y queriéndole yo decir, venga, y no se va a volver sangre. Es que la copa es solamente un símbolo. Es un símbolo. Pero es un símbolo importante. Y él decía, ¿y no se va a convertir en santo el símbolo? No, el símbolo no se va a convertir en santo. El santo estamos recordándolo de una manera simbológica, que fue Jesús. Y es ver esta cruz y decir, a esa cruz debía haber ido yo. Y es mirar yo la cruz y decir, ¿puedo de verdad yo ver la cruz y decir, la cruz está vacía, pero yo estoy vivo? Pero es que en esa cruz debía haberme muerto yo por mis pecados. Y si yo estoy viendo la cruz vacía, alguien fue a esa cruz por mí. Y ese alguien ya no está ahí, ni está en la tumba, está al lado de su papá. Es Cristo, está a la diestra del Padre. Y ese es lo que hacemos, lo que nosotros hacemos, recordando la Santa Cena, y decirle, y poderle decirle, hey, y la vamos a celebrar hasta cuando Jesús venga. Y él dijo, o sea que cuando Jesús vuelva, ya no más cena. No, ya no más cena. Ya no más cena, porque viene el Señor. Y ahí celebraremos las bodas del Cordero con Él. Ya no hay por qué celebrar más Santa Cena. Si lo vamos a tener a Él, ¿para qué lo recordamos? Si lo tenemos aquí al frente. Y entonces es poder decirte hoy a ti y hablarte a ti en tu corazón que tomar la Santa Cena debe ser tomado no porque esto es santo, sino por lo que representa, y yo tengo que estar bien con el Señor. Yo tengo que estar bien con Él. Y si no estoy bien con Él, yo debo ponerme a cuentas con Él e ir a pedirle perdón a Él. A veces cuando uno falla, uno le pide perdón a todos y se olvida de pedirle perdón al que primero debe pedirle perdón, y es a Dios. Y Dios, perdóname, porque yo me porté como si no fuera tu hijo. Hice esto y esto. Y entonces ponerse a cuentas para no tomarla de una manera indigna. Eso es lo que queremos y anhelamos que puedan ustedes hacer. Tomar la cena de la manera digna, a la que el Señor le agrada. Ahora, si te sientes sucio y no puedes y dices, no puedo, ok, no la tomes para no tomarla indigna. Pero arréglate con el Señor y después vuelve y tómala. No, pues es que yo ya 3 años sucio. Recuerda que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, quien es santo. Y eso es lo que debemos hacer. Entonces, la dinámica de la cena la hemos cambiado. Si de pronto no has estado en la dinámica anterior, lo que vamos a hacer ahora es simplemente, yo en mi corazón, me pongo a cuentas mientras voy escuchando esta canción con el Señor, y si yo estoy bien con el Señor, vengo y tomo el cuadrito de pan y la copa, y me espero a que todos tengamos el cuadrito de pan, la copa, oremos y después podamos participar juntos de la Santa Cena. Eso es lo que vamos a hacer. Así que entrelaza tus dedos y vamos a escuchar la siguiente canción para compartir y tomar la Santa Cena. Y quien esté preparado puede ir pasando por el pan y la copa. Como siendo todo su el sufrimiento.
lugar en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su plenitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso te cambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declaramos soy. Aleluya, glorioso de cambio, como en gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declaramos soy. Acompáñenme a orar. Padre amado, gracias, Señor. Gracias por declararme justo, Señor. Gracias. Gracias porque solamente en ti, Señor, podemos tener el privilegio de ir a ti, Señor. Gracias, Padre, porque en verdad sabemos, reconocemos que a esa cruz debía haber ido yo. El maldito en la cruz debe haber sido yo. Gracias, Señor, por el privilegio tan grande de estar mirando la cruz y decir, si no fuera por ti, yo estaría muerto. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Y podemos compartir los hijos. Así que ahora como iglesia les animo a que nos pongamos de pie y cerremos con la última canción el día de hoy, alabando al Señor, y que el Señor sea obrando en nuestras vidas. Mas tu perdón a mí me liberó, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Me rescataste, tu gloria cadiste, mi vida soy y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste, estando herido, Jesús por tu amor yo respiro, tengo futuro, ahora ven.
Bueno, entonces de esta manera le damos la despedida a todos los que nos ven por las redes.